El que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. Con estas palabras del teólogo Charles Spurgeon, quiero daros la bienvenida a una nueva entrevista en Conversaciones desde el Desierto. Y hoy nos vamos hasta Alemania para saludar a Connie de Morales. Hola, Connie. Hola Eva, es un gusto, un privilegio, una bendición poder saludarla. Pues Connie, ya lo sabes que estoy muy contenta de poder hablar hoy contigo. Nos conocemos desde hace muchos años. Nos conocimos en mi tierra natal, aquí en España, en Linares, Jaén, y allí estabas junto con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, como misioneros allí en mi tierra para extender el Evangelio. Y un recuerdo que quiero decir como motivo de gratitud es que tanto tu esposo Jorge como tú nos disteis a mi marido y a mí, en aquella época novios, el curso de preparación para el matrimonio que de tanta bendición ha sido para nosotros. Así que aprovecho para darte las gracias aquí públicamente. Al Señor. Sí. Y Connie, ¿qué recuerdas de aquella época? De aquella época en Linares, bueno, tengo muchos buenos recuerdos, sobre todo porque fuimos a conocer, hicimos 3 viajes previos y desde el primer viaje pasamos por Linares. Y ahí es donde tomamos el pulso, como decimos, Ujú. y fue muy bueno porque creo que el Señor fue afirmando en nosotros lo que andábamos buscando, confirmación si estábamos para las misiones. Aunque ya trabajábamos y todo, pero otra cosa era ser misionero. Y entonces en ese tiempo que pasamos primero visitando y luego posteriormente nos asentamos desde el 97 allí en Linares, fue un tiempo bueno, de mucho aprendizaje también, Eva, porque es cierto, nosotros estábamos en una burbuja, en un seminario y en otro continente, veníamos de otro contexto, pero gracias al Señor por ese tiempo que aprendimos, nos adaptamos, vivimos, conocimos personas muy queridas con las cuales todavía, con algunas de ellas, tenemos buen contacto y mucha amistad. Ujú. Sí, Y sí, Connie, vosotros vinisteis a España como misioneros porque queríais ayudar a extender la obra, pero me gustaría preguntarte a ti personalmente, ¿cuándo tú sentiste que el Señor quería que tú te dedicaras a su servicio de una manera especial? Cuéntanos un poco esta historia. sí. Bueno, para esto me tengo que trasladar a épocas pasadas. Yo estudié siempre en un colegio de monjas. Hice toda mi secundaria en un colegio de monjas y parte de la primaria también. Entonces ahí medianamente se nos hablaba de servirse a Dios. Yo miraba el ejemplo de las monjas que estaban dedicadas a eso, aunque el énfasis era la enseñanza, pero servían a Dios. Entonces, quieras o no, eso se fue poniendo en mi mente, en mi corazón, el deseo de servir a Dios, pero claro, no era en el sitio adecuado ni el correcto. El Señor tuvo que cambiar ese concepto de servicio, pero también tuvo que darme la salvación. Y fue cuando yo conocí al Señor, precisamente después de haberme graduado de mi bachillerato, el Señor me tocó, me abrió los ojos, entendí que en el camino que estaba no era el que yo debía seguir, que el que debía seguir era Jesucristo, no siguiendo personas o santos o tantas otras cosas Ujú. que yo había sido educada. Entonces, allí es donde yo empecé a caminar, conocí al Señor en una campaña evangelística y ahí acepté al Señor y ahí empezó. Desde el año 74 empezó mi andadura con el Señor. Pero había ese sentimiento de servir a Dios. Cuando fueron pasando los primeros años, yo no sabía cómo el Señor me iba a, a, a utilizar, ni dónde, ni cuándo. Así que Él puso ese deseo. Yo pienso que el deseo, el Señor lo puso, el pensamiento, el Señor lo puso, pero me introdujo en un proceso que yo no sabía que estaba en el Ujú. proceso.
primero me saca de mi tierra, de mi parentela, de mi familia, de Honduras, que yo soy de Honduras, y me pasa a Guatemala. Ahí para prepararme en la palabra de Dios, y entonces ahí fue por motivado o guiada por mi pastor, que también era un egresado de esa institución, y entonces me dijo, bueno, esto es lo que quieres, y veo que tienes amor por conocer. Yo tenía pues meses de haber conocido al Señor. Yo me fui para Guatemala justamente con 2 años, simplemente de vida cristiana. Yo no sabía de muchas cosas de la vida cristiana, pero bueno, el Señor me metió en ese proceso. Y estando ahí en el seminario, el Señor fue ayudándome a entender, a descubrir el llamamiento. Y también ahí estaba el que iba a ser mi esposo. Él ya estaba estudiando y trabajando en esa institución. Nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos y quedamos trabajando ahí por 20 años. Estuvimos 20 años trabajando y el Señor nos dio muchas oportunidades, pero todavía ahí no había claridad. Sí servíamos en la institución, mi esposo era pastor de iglesias los fines de semana, pero el trabajo de lleno era de la edificación, la enseñanza de la palabra de Dios a jóvenes que llegaban de muchas partes de Latinoamérica. Entonces iban por 4 años, o los que llegaban también en la sección nocturna eran pastores, eran líderes de iglesia que llegaban a aprender la palabra de Dios para compartirlos con sus hermanos en la iglesia. Entonces yo puedo decir que el llamamiento fue como un proceso. Primero está el pensamiento, viene la confirmación, pero el Señor nos llevó tanto a mi esposo como a mí a un proceso de afirmación, que pues esto es lo que quiere. Pero mientras tanto, como dice la frase que usted leyó, ¿ah? Estábamos sirviendo allí donde el Señor nos tenía, pero empezó a haber inquietud en nosotros. Así que así fue la primera parte. Él usó a muchas personas porque compartíamos nuestra inquietud. ¿Será que el Señor nos quiere fuera? ¿Cómo será? Y fuimos pidiendo que oraran por nosotros, tocamos puertas, pero las puertas que tocamos no se abrieron. Entonces lo que aprendimos de eso es que no es en el tiempo de uno, ni la forma que uno quiere, ni el momento que uno quiere salir. Es cuando el Señor lo tiene establecido, y que tenemos que estar comprometidos con el Señor, y sobre todo adaptándonos a esos tiempos que a veces no sabemos cómo manejarlos. Pues qué interesante, porque luego ahí es ya cuando os conocemos, cuando sí el Señor de alguna manera os confirma que vengáis a España, ¿no? A hacer esta labor. Y después de España, ¿cuántos años estuvisteis en España, Connie? Estuvimos Más o menos. pues no 20 años, sino 19 y tanto. 19. Sí, 19 años, 5 años vivimos en Linares, y de ahí pasamos a vivir a Torre del Campo, Jaén, y trabajar, pero siempre estuvimos, nuestra zona fue Jaén. Jaén, sí, Jaén, sí. aunque teníamos ministerio fuera de Jaén también. Mi esposo lo invitaban para dar estudios en Huelva, en Madrid. Estuvo colaborando con un seminario en Madrid, Cefobán. Estuvimos también colaborando en Betel, en la granja de San Ildefonso, ahí varios campamentos, varios años con mis hijos también. Entonces estuvimos haciendo cosas, pero sí, no fue fácil, porque nosotros llegamos acostumbrados a trabajar con grupos grandes. Sí. Las iglesias en Guatemala por lo menos eran grandes. Luego llegamos a España con iglesias pequeñas, cuando decimos pequeñas, de 100 o menos de 100. Entonces, al principio sí, el ajuste que hay que hacer mental y emocionalmente fue fuerte, pero el Señor nos enseñó grandes cosas, que no había tanto la importancia en el número, en la cantidad, sino en nuestro servicio, en nuestro compromiso con el Señor y también con las personas. Entonces, esos esquemas fueron quebrándose en nosotros, y yo creo que fue lo que nos ayudó a permanecer tanto tiempo ahí.
Ujú. Así que Pues, estuvimos casi 19 años y medio. pues muy agradecidos por ese Sí, tiempo que estuviste en España, pero después el Señor os abre puertas para viajar a Alemania y ahí es donde estáis ahora, ¿no? Estáis sí, colaborando con una iglesia hispana y me sí. gustaría un poco que me contaras qué es lo que estáis haciendo ahora y cómo os habéis tenido que adaptar a este nuevo tiempo de pandemia, porque me imagino que cosas habréis tenido que cambiar, ¿verdad? Sí, como dije, estábamos en el proceso de afirmar nuestro llamamiento, aún estando en España, que ya se suponía que éramos misioneros, que lo sabíamos, pues lo sabíamos y estábamos haciendo la obra. Nuestra área de trabajo generalmente ha sido la enseñanza bíblica, la capacitación de líderes y eso. Y el Señor, estando en España, llegó un momento en donde como que uno se asienta, ¿no? Ujú. Como que uno se acomoda, se relaja, ya maneja la situación, está bien haciendo cosas, apoyando ministerios, apoyando personas, en consejería, animándolas. Pero como que llega un momento en que el Señor vuelve a trabajar en uno y le dice, y nos dijo, y me dijo, estás muy cómoda ya, alza los ojos y ve, así como lo dijo en Guatemala, alza los ojos y ve los campos que están blancos y que necesitan ir y necesitas ir y para ayudar a esa ciega. Entonces, lo mismo pasó estando en España. Llegó un momento en donde empezamos a, ¿será que el tiempo aquí ha terminado? ¿Debemos cambiar? ¿Estamos tan cómodos? No, ¿qué estará pasando? Y el Señor dio una oportunidad de venir aquí en el 2015, creo que sí, en el 2015, a dar unos talleres sobre misiones a un grupo de iglesias de habla hispana, de habla español. Entonces nos invitaron en Stuttgart. Lo interesante es que para esa época ya nuestra hija estaba aquí. Ella fue la primera en venirse para acá, para ella por trabajo y eso. Entonces estuvimos ahí, pasamos 2, 3 semanas y conociendo, estuvimos cumpliendo con el propósito por el cual se nos invitó, dando las conferencias, conocimos líderes y ellos nos contaron toda la necesidad que aquí había, especialmente porque estaban llegando muchos hispanohablantes aquí a Alemania y buscaban iglesias. Recuerde que Alemania también ha sido un país que desde antes Ujú. se nutrió de muchos españoles. Eso, y aquí conocimos gente. Y uno de los líderes que habló con nosotros era un español que vino jovencito, siendo niño. Y en la iglesia hay dos hermanas que vinieron siendo niñas en la época de los 60, 70. Entonces, oímos y vimos toda esa necesidad y esa necesidad, más lo que nosotros estábamos sintiendo, más la oración que algunos estaban haciendo por nosotros. Y ellos dijeron, bueno, con la experiencia que ustedes han adquirido en España, con la experiencia de Guatemala, creemos que ustedes podrían hacer una labor aquí en Alemania y bendecir a las iglesias. Uf, eso era difícil. Para mí era muy difícil pensar en un traslado, no solo por el idioma, sino ya nosotros no somos tan jóvenes. Y entonces, si yo salí de Guatemala para España a los 41 y habían pasado casi 20 años, imaginarse, ahora me dice el Señor, tienes que volver hacer maletas y salir, ya era de pensarlo. Pero bueno, una vez estuvimos seguros, oramos al Señor por mucho tiempo y agradecemos que muchos hermanos nos apoyaron en esto. Los de España nos decían, no, van prestados por un tiempo. Bueno, estamos prestados, ¿verdad? Pero, pero sí, en todo vimos la buena mano del Señor, guiándonos, nos apoyamos en la palabra del Señor, que es nuestro faro, nuestra lumbrera, nuestra guía, nuestro bálsamo. Y entonces así que
no tuvimos miedo cuando tuvimos que decidir, pero antes de decidir ya venirnos, pasamos también, ¿cómo se llama? 3 meses, dijimos, para ver si nos adaptamos. Ujú. Creemos que sea bueno, y también el hermano que estaba coordinando este proyecto dijo que estaba bien, que podíamos venir por 3 meses. Nos buscaron el sitio y nos buscaron aquí el sitio de Darmstadt, que se llama, que estamos en la, pertenece a la provincia de Hessen, y entonces nosotros cerca de Frankfurt. Frankfurt y Darmstadt son las dos ciudades, digamos, principales. Así que estuvimos 3 meses, pero no solo servíamos en esta iglesia de aquí, sino que servíamos en otra iglesia, la de Karlsruhe, Stuttgart, así que viajábamos mucho. En esos 3 meses tuvimos mucha buena actividad, y eso fue lo que confirmó definitivamente que había necesidad y que podíamos hacer algo para el servicio al Señor, que no nos fijáramos tanto en lo que no podíamos, en lo grande o en la dificultad del idioma, sino que nos centráramos en lo que sí podíamos hacer. Entonces fue cuando nos trasladamos en el 2016, ya nos venimos, y si salimos de Guatemala para España con 2 maletas, para acá tuvo que ser más tiempo, con más cosas. Ya en España habéis acumulado cosas. Sí, sí, nuestros libros, bueno, tuvimos que regalar muchos libros, los donamos a bibliotecas para solo traernos los indispensables, como decimos. Nosotros tenemos aquí que nos regalasteis juegos para nuestros hijos, porque Ya ves. pasasteis por aquí de unas semanas antes de iros Sí, y sí, es tenemos cierto. juegos vuestros. Así que Sí, gracias. sí, así que donamos muchas Ujú. cosas porque no las podíamos traer del todo, y sí, el Señor nos ha bendecido, nos ha bendecido. Así que, ¿cómo es nuestras áreas de servicio aquí? Pues es el pastorado. Yo soy la esposa del pastor, aunque los latinos tienen la costumbre de decirme pastora, pero no soy pastora, pero soy la esposa del pastor. Eh, con todo lo que conlleva ser el pastor, el predicador, en cuanto a las enseñanzas, organizar la iglesia, la consejería. Yo entro en la parte de la enseñanza a veces, y la consejería matrimonial, la prematrimonial, la seguimos haciendo, Qué y bueno, sobre todo qué en necesidad, consejería ¿verdad? matrimonial, ¿sabe? Hay mucha necesidad. Bueno, los problemas matrimoniales están, aunque no querramos, están ahí. Y sí, el Señor, quiérase o no, nos está bendiciendo y ayudando para que estos matrimonios no... Hay algunos que sí han, tristemente, no se ha podido hacer mucho con ellos, porque Ujú, ya cuando los encontramos ya estaban un poco ujú. estropeada la relación, pero con algunos otros sí se ha podido mantener. Estamos también, mi esposo ha iniciado hace un par de años la capacitación bíblica que teníamos en España, la tenemos ahora aquí también, y no ha parado porque para eso tenemos el Zoom, y entonces, y con el Zoom ha aumentado el número de personas que se preparan. Este es un plan de 3 años, se llevan 10 asignaturas, y se tiene no digo todo completo, pero sí muy buen contenido para servir al Señor. Entonces, tiene la capacitación para líderes. Yo pues he podido organizar con la iglesia mini retiro, no retiro de 2, 3 días como se quisiera. En España Ujú. sí ayuda en eso, pero aquí son mini retiros de un día intenso. E invitamos a otras iglesias que vengan, y también apoyo cuando me invitan a retiros de mujeres, que sí también los hay. Ayudo con las conferencias o dando talleres. Así que estamos en la área de la docencia cristiana, de la enseñanza bíblica, la capacitación, discipulado, etcétera, etcétera. Pues qué bien y qué necesario, ¿no? Sí, sí. En todo sitio. Personas como vosotros, con ese corazón de pastor, no de pastor de ovejas, sino de pastor de personas, Sí, pero sí. que se parece mucho a un pastor de ovejas que quiere cuidar, ¿no? Ya. Y vosotros cuidáis a las personas
y les dais alimento espiritual en la palabra. Y por eso mi siguiente pregunta, Connie, es que a todas las mujeres que pasan por aquí, y fue el motivo por el que empecé a hacer las entrevistas, ¿no? Era preguntarles qué pasaje de la Biblia, algún pasaje de la Biblia que te haya ayudado en este tiempo, seguro que son muchos, pero uno que quieras compartir con todas nosotras, para que sea la Biblia también la que hable y la que nos dé esperanza y ánimo. Gracias, Eva. Me costó, quiero decir, confesar que me costó mucho definirme porque me venían unos, me se iban y venían y se iban. Bueno, dije, como es uno de los personajes que siempre me han gustado y que me ha ayudado, no en la crisis de hoy, sino en mis crisis de 40 años y pico de ministerio. Siempre tengo que recordar y llegar al punto de, y que está en Josué, capítulo 1, versículos desde el 5 al 9. Josué 1, 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermoso pasaje, ¿verdad? Es un pasaje que en lo personal siempre me ha motivado, ayudado, bendecido para poder seguir adelante. Y como digo, no solo para esta pandemia, lo he recordado un par de veces, pero para todas aquellas decisiones, aquellos retos de dejar y de volver a empezar. Dejar y volver a empezar. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sería mi conclusión. Necesitamos de la fe en Dios. Esa fe que no es mágica, que no viene así. Es una fe que se cultiva, que va creciendo. Yo creo que, como dijo el Señor, hombres de poca fe, fe pequeña. O sea, hay distintos niveles de fe. Y no digo que hoy tengo la fe más fuerte, no, pero sí el Señor nos ha permitido que pasemos por distintos momentos en cuanto a la fe. Entonces digo, esta porción me ha ayudado porque encuentro, así como el reto de Josué que Dios le dio, Dios se lo dio a Josué para que él pudiera cumplir con la misión, que era una misión tremenda, y para que disfrutara en medio de todo lo que él iba a hacer, de los tantos años y de las tantas batallas que iba a librar, para que él encontrara paz en sí mismo y que proyectara esa paz y esa bendición que Dios iba a darle. No iba a ser fácil, iban a ser circunstancias adversas. Y uno lee y ve que a los pocos capítulos ya hay adversidad, ya hay pecado, ya hay derrota, pero hay victorias también. Así que Josué tenía que hacer por lo menos 3 cosas con respecto a las palabras de Dios, a la escritura que él tenía. Nosotros la tenemos completa. Sí, nosotros somos privilegiadas de tener. Sí, somos privilegiadas de tenerla, pero él solo tenía una primera parte, la parte que Moisés ya había escrito. Y ya no tiene cerca al líder, al gran líder, al hombre que podía hablar con Dios cara a cara. Entonces Josué, yo creo que necesitó tener
una actitud correcta delante de la palabra de Dios. Y la primera, el libro de la ley no debería apartarlo de su boca. Y yo estaba pensando, ¿por qué de su boca? Porque cuando hay en nosotros no solo el conocimiento de la palabra, sino hay una vivencia en nuestras emociones, en nuestro ser interior de la palabra de Dios, es cuando puede salir de nuestra boca esa palabra sazonada, esa palabra a tiempo, esa palabra que anima, pero que también estimula, pero que también redarguye, esa palabra que exhorta. Entonces, Josué no debía apartarla de su boca. Al pueblo, este pueblo que él conocía perfectamente, sabía que no era un pueblo fácil, era un pueblo rebelde, era un pueblo difícil. Él ya había escuchado de parte de Moisés cuando le dijo en Deuteronomio capítulo 6, recuerdan 6 y 7, estas palabras estarán en tu mente, en tu corazón, y las repetirás a tus hijos cuando estés en casa, cuando vayas por el camino. Ahí está, era lo que Josué tenía que hacer. No debía apartarse de su boca, debía proclamarlo, debía decirlo. Pero otra cosa que encuentro en esto es que debía meditar día y noche, pasar cerca de Dios a través de su palabra. Y es interesante que esta palabra meditar la usan mucho como la meditación trascendental, ¿verdad? No es poner la mente en blanco, no es no pensar. Meditar es considerar lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos. Considerar es guardar eso. Si yo considero, lo voy a guardar si es bueno. Y en ese guardar lo cuido y me aferro a eso que he cuidado. Y aquí viene una ilustración bien bíblica, muy bíblica. En el caso de María, recordemos cuando María está viendo que llegan los pastores, que llegan, cuando están todavía allí en aquella casita, que tal vez ya no olía tan mal porque María había hecho algo especial para estar medios cómodos, y llegan los pastores diciendo todas aquellas cosas maravillosas que ellos escucharon y vieron en el cielo, anunciando de un niño que ha nacido en Belén. Y cuando llegan posteriormente los magos, los reyes, aquellos de Oriente, posteriormente, meses después, ya el niño es más grande, ¿y qué pasa? Dice ahí que María meditaba todas estas cosas en su Meditaba y corazón. guardaba, ¿no? La misma palabra, meditaba, consideraba. Así que vean qué interesante. Por un lado, le dice el Señor a Josué, tú debes apartar de tu boca esto que tú ya sabes, porque yo se la di a Moisés y tú fuiste testigo presencial de todo eso. Ahora, haz lo tuyo. Ya no tienes a Moisés. Pasa, pasa ahora. Medita, considera, guarda. Ahora, ¿con qué propósito? Ese es el tercer aspecto. Para que hagas. ¿Y qué es el hacer? Las madres lo sabemos perfectamente. Cuando le damos una instrucción de acuerdo a la edad del niño, del jovencito, y si vemos que lo hace, sabemos que ha obedecido, ¿no es cierto? Si sabemos que no lo hace, no ha obedecido, por más que él se excuse o nos quiera convencer en otro terreno, sabemos que no ha sido obediente. Para que obedezcas, para que hagas. Y esto tiene que ser un hábito en nosotros, que ya no tengamos que pensarlo tanto, sino porque nos deleitamos en la presencia del Señor, en su palabra, la guardamos, la adquirimos. Entonces, hay que practicarlo, lo que quiere decir obedecer, hacer. Vivir conforme a lo que está escrito, dice ahí. No se apartará para que hagas conforme a todo lo que está escrito y harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Entonces, el llamado para Josué era de esfuerzo y valentía.
¿sí? Y yo creo que el Señor se lo dice ahí 3 veces. 3 veces. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Porque posiblemente Josué, como yo y como muchos de los creyentes, cuando vamos a iniciar proyectos nuevos y grandes, ¿qué nos viene? El miedo, el temor, el temor. Y el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Saca fuerzas en medio de tu debilidad. No son fuerzas nuestras al final de cuentas, porque las fuerzas nuestras son muy limitadas, sino que le dice, yo estaré contigo. No te dejaré, dice el versículo 5, ni te desampararé. Dios lo animó a no temer, a no desmayar. Dios lo animó a eso. Le dio promesa. Y en esas promesas son las que nosotros, hermanas, amigas, debemos refugiarnos. En los momentos que nos asalte las dudas, la incredulidad, la insatisfacción. Ay, sí, tenemos la promesa del Señor que estará con nosotros, contigo, conmigo, entonces también estará el poder. El poder no en mi fuerza, porque mi fuerza, como dije, es muy limitada. El poder, la dinamita, el dínamos, ¿eh? El poder de Dios. Pero también la presencia de Dios. Eso fue suficiente para sostener a Josué en todo su peregrinaje. Y nosotros también podemos animarnos con todas esas promesas que Dios ha dejado en su bendita palabra. No están para hacer un compendio, no están para cubrir nada, están para que nosotros las creamos y las vivamos conforme a eso. Nosotras podemos, con la ayuda de Dios, vencer esos temores que nos asaltan. Josué tuvo que vencer enemigos reales, gigantes, ciudades fortificadas, y ya sabemos la historia bíblica. Nosotros no tenemos que vencer eso, pero sí tenemos que vencernos muchas veces a nosotras mismas, porque levantamos, como dice Pablo, fortaleza en nuestros pensamientos y no las queremos derribar, y esos pensamientos negativos, esos pensamientos de incredulidad, es como las murallas de nuestro ser, y vivimos conforme a eso y recurrimos en lo mismo. Así que tenemos que derribar fortaleza, pero solo cuando nosotros seguimos este ejemplo de 3 cosas que dije al principio, podemos sacar entonces, con la ayuda de Dios, esos temores, quitarnos cuando perdemos. Y hablando de la pandemia, uno mira la cantidad de fallecidos. Y yo sé que hay gente que lo está pasando muy mal, que ha perdido familiares. No podemos resucitar a nadie, pero sí podemos agradecer por los años que pudimos disfrutar de aquel padre, de aquella madre, de aquel tío o el abuelo, o mi vecino, o simplemente de aquel conocido. Agradecerle a Dios por ese tiempo que yo pude conocerle, que pudimos sonreír, que pudimos charlar. Yo creo que cuando llegamos al punto de agradecer a Dios por una vida que se ha ido y agradecer por lo poco que podemos ver que nos ha dejado, es cuando empezamos el proceso de duelo. No nos quedemos afincados en ese pensamiento que por qué solo a mí, que por qué sufro o por qué se lo llevó. Las pérdidas. Tenemos que hacer algo con las pérdidas de amigos, con nuestros miedos. Podemos sacar entonces lecciones tremendas en nuestras crisis, en las crisis que estemos viviendo, y podemos ver el obrar de Dios, pero eso implica tener fe que Dios es soberano. ¿O creemos que esto se le ha escapado al Señor? No, no se le ha escapado, no se le escurrió por las manos. Es lecciones preciosas. Alcemos nuestros ojos. No tenemos que ir de misioneros todos, pero alcemos nuestros ojos y crucemos el umbral de nuestra puerta, de nuestra casa,
y hagamos algo con el vecino, con la vecina. Alcemos, hablemos, digamos lo que hay dentro, lo que conozco de Dios, lo que Dios me ha enseñado en su bendita palabra. Y entonces estoy haciendo evangelismo, estoy haciendo misiones en mi Jerusalén, o en mi Judea, o en mi Samaria. Y entonces, si eres una chica joven, un joven, te sacará algún momento el Señor y te llevará a tierras lejanas. Pero empiezas ahora. Otro pasaje en la Biblia que, bueno, ya no da tiempo a hablar, que me ha ayudado mucho, está en Eclesiastés, donde dice, todo lo que te viniere a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque allá donde vamos, al Seol, al sepulcro, ya no hay ciencia, no hay conocimiento, no hay nada. Ahora es el tiempo de salvación. Así que quiero dejar este pensamiento. Dios es soberano. Él tiene toda la autoridad y el señorío. A Él no se le ha escapado tu situación, que puede ser de coronavirus, que puede ser, no puede ser de coronavirus. Crece en fe, crece en la esperanza en Dios y en el amor. Y gózate, regocíjate en el Señor. Alábalo, alaba su santo y bendito nombre. Y entonces tus temores van a ser sujetados, no por ti misma, sino por el poder que está en ti, que es el Espíritu Santo. Así que, amiga, yo te reto. Mi vida no ha sido fácil en el sentido que siempre he tenido este gozo o esta tranquilidad. Hemos pasado lo nuestro, pero en todo el Señor ha estado presente y nos ha sacado de nuestras particulares crisis y nos ha llevado siempre a sitios mejores, mejores en el sentido de descanso, del ver cómo el Señor obra en su tiempo y en su momento. Hay una canción que recuerdo de Marcos Vidal, de nuestra barca. Nuestra barca ha hecho aguas varias veces. Y si no se hundió, no fue por nosotros, fue por su gracia. Él es el que piloteó esa nave, esa barca que le entraba agua. Yo quiero que te refugies en el Dios de todo poder. Así como Josué, al final de sus días, reta al pueblo y le dice al pueblo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Escoged vosotros escoged lo que vas a hacer, pero nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos siendo. Que el Señor nos ayude, mis hermanas, a poner por obra su palabra, a no solo saberla, no solo explicarla, sino a vivirla, que eso es Amén. lo más importante. Amén, Connie. Pues muchísimas gracias por traernos este pasaje de Josué capítulo 1, que yo animo a que luego lo volvamos a leer. Yo he tomado nota de algunas de las cosas que has dicho, de que no se aparte la palabra de Dios de nuestra boca, que meditemos en un mundo de muchas prisas, que nos paremos y que meditemos en todas estas cosas. Todas aquellas amigas que hayan llegado hasta este punto, ¿no?, que mediten en esto que han oído, ¿no?, y que quizá en las noticias no se está hablando de esta esperanza, ¿no? Se habla de la esperanza de la vacuna, pero no de la esperanza para nuestra alma, ¿no? Y también el hacer. La Biblia está no solamente para conocerla, sino para vivirla. Amén. Para vivir conforme a ella. Y lo último también que has dicho de que porque el Señor está a nuestro lado. Y Él quiere estar al lado de cada una de las personas que están escuchando esta entrevista. Y yo le animaría, si hay alguien que no tiene esta confianza de que el Señor está a su lado, que vaya a Él. Dice Jesús, ¿no?, que quien va a Él no lo echa fuera. Así que Él está cercano a cada una de nosotras. Pues Connie, muchísimas gracias por este don que tienes de explicar la Biblia, y son pues muy bienaventuradas las que están cerca de ti, pueden escucharte. que el Señor os ayude mucho a Jorge y a ti. Gracias. En esta etapa en Alemania, en todo el trabajo que estáis haciendo de consejería bíblica, de enseñanza de la Biblia. Y si quieres decir alguna palabra para despedirte, es el momento. Bueno, agradecer, Eva, y sobre todo veo que usted es una persona que
creciendo en el ministerio y la felicito y animar a todas las jóvenes que usted conoce también para que sigamos, que nos apoyemos mutuamente porque de veras tenemos una labor ardua y que seamos fieles al Señor. De veras que Dios se goza, a Dios lo honramos cuando nosotros somos fieles a Él, cuando somos obedientes. No es que no le fallamos, claro que le fallamos, porque somos humanos, porque a veces la cabeza nos traiciona nuestros propios pensamientos, pero para eso está el arrepentimiento, para eso está el perdón de pecados que el Señor siempre nos perdona y que le sirvamos. Que no, alguien decía de otra manera esta expresión. Yo recuerdo que decía, el que no sirve para vivir, el que no sirve para vivir, no sirve para vivir. No, ¿cómo era? El que no vive para servir, no sirve para vivir. sirve para Vivamos vivir. para servir a Dios. Y a Dios lo servimos en el sentido que servimos a otros, a otras personas. Y no tenemos que pensar en toda una ciudad, ahí en lo cercano. Empezar en lo pequeño, ¿no? El que es fiel en lo pequeño, pues luego el Señor lo pondrá en lo mucho, en lo grande. Si esa es su voluntad, no siempre lo pone a uno en lo grande. Pero sí, yo agradezco al Señor porque no es por nosotros, no es por nuestro conocimiento, no es por nuestra habilidad de hablar, es porque Él es bueno y fiel. Así que alabado sea Él. Amén. Y empezaba esta entrevista hablando del servicio, porque yo veía que iba a ser como la línea que íbamos a llegar. Cada entrevista tiene una línea y esta es que sirvamos allí donde estemos, cada una, y que empecemos, que como tú has dicho en algún momento, que abramos nuestros ojos, que miremos a nuestro alrededor y veamos dónde podemos servir a Dios, que es sirviendo a los demás. Amén. Así que un abrazo, Connie, hasta Alemania. Saluda a Jorge y a tus hijos si los tienes cerca. No, los tengo cerca. Bueno, pues allí donde estén, que el Señor os guíe en todos vuestros proyectos. Gracias, y a todos los que han llegado hasta este punto de la entrevista, pues como siempre decimos, animar a que lean, que cojan la Biblia, que la lean. Aquí está la palabra del Señor, aquí nos habla de cómo podemos servirle como Él quiere. Y Él además es el ejemplo supremo, ¿no? Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Él es nuestro máximo ejemplo de servicio. Y lo tenemos aquí, en nuestras Biblias. Así que animamos a todas las personas que vayan a la Biblia, la lean y que sirvamos con humildad. Tenía yo puesto aquí, servir con humildad y de corazón a todos los que nos rodean. Y con este reto, pues me despido. Hasta la próxima entrevista. Que el Señor os cuide y guarde vuestros corazones. Amén. Un abrazo virtual. Adiós.